Mi exesposa llegó al juzgado con una panza de 7 meses y una sonrisa de triunfo. Creía que eso le daría pensión, la casa y hasta mi auto. Pero cuando el juez le preguntó de cuántos meses dijo que está, todo se desmoronó. Nunca pensé que vería a mi exesposa embarazada en un juzgado. Y mucho menos que esa barriga de 7 meses iba a ser el arma que usaría para intentar destruirme financieramente. Estaba sentado en esa sala fría de paredes beige, esperando que comenzara lo que debería haber sido una audiencia de rutina para finalizar nuestro divorcio. 8 meses después de separarnos, finalmente íbamos a cerrar este capítulo. O eso creía yo. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Carolina. Pero no la Carolina que conocí durante 8 años de matrimonio. Esta versión venía con una barriga prominente, un vestido negro ajustado que la marcaba perfectamente y una sonrisa que me heló la sangre. Esa sonrisa decía: tengo unas bajo la manga y vas a pagar por todo. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como se me estrujó el pecho y las manos se me pusieron húmedas al instante. Los números empezaron a dar vueltas en mi cabeza como una calculadora enloquecida. 7 meses. 7 meses desde que nos separamos fueron exactamente 6 meses. Y la última vez que estuvimos juntos. Dios mío. Carolina se sentó frente a mí, acompañada de su hermana Mónica y un abogado que no conocía. Un tipo elegante con traje caro que me miró como si fuera una billetera con patas. Ella mantenía esa sonrisa victoriosa mientras se acariciaba la barriga de manera casi teatral. Cada movimiento de su mano era calculado, como si quisiera asegurarse de que todo el mundo en esa sala viera lo que traía entre manos. Permítanme contarles cómo llegamos hasta aquí. Carolina y yo nos casamos hace 8 años. Ella tenía 23, yo 25. Éramos esa pareja que todos envidiaban al principio. Nos conocimos en la universidad, empezamos a salir en el último año de carrera, nos graduamos juntos y un año después nos casamos en una ceremonia pequeña pero bonita. Los primeros años fueron buenos. Realmente buenos. Nos mudamos a un departamento que alquilamos juntos, luego compramos nuestra primera casa. Bueno, la compré yo. Técnicamente está a mi nombre porque mi trabajo la constructora me daba mejores condiciones de crédito, pero siempre la consideramos nuestra. Carolina trabajaba en una oficina de contabilidad. No ganaba mucho, pero tampoco necesitábamos mucho en esos tiempos. Éramos felices con lo simple. Cenas caseras, películas los fines de semana, vacaciones modestas a la playa una vez al año. Pero como pasa con muchas parejas, la rutina nos fue carcomiendo. Los últimos 2 años fueron difíciles. No peleábamos, ¿qué es lo raro? Simplemente dejamos de conectar. Ella llegaba del trabajo, yo llegaba del mío, cenábamos viendo televisión, y cada uno se iba a dormir cuando tenía sueño. Los fines de semana se volvieron silenciosos. Cada vez hablábamos menos. El tema de los hijos surgió varias veces. Yo quería esperar un poco más, estabilizar mejor las finanzas. Ella decía que sí, que teníamos tiempo. Nunca fue un punto de conflicto real entre nosotros. Simplemente, nunca pasó. Hace 8 meses, después de una cena particularmente silenciosa, Carolina me dijo que necesitaba un tiempo. Que se sentía perdida, que no sabía si esto era lo que quería para el resto de su vida. Le dije que entendía. Y realmente lo entendía. Yo me sentía igual. Se mudó con su hermana Mónica a un departamento en el otro extremo de la ciudad. Acordamos que era temporal, que íbamos a trabajar en nosotros mismos y ver si podíamos arreglar las cosas. Pero en el fondo creo que los dos sabíamos que era el comienzo del final. Durante los primeros 2 meses mantuvimos contacto. Almorzábamos una vez por semana, hablábamos por teléfono cada tanto. Las conversaciones eran cordiales pero forzadas. Como si fuéramos 2 conocidos tratando de mantener una amistad que nunca existió realmente. La última vez que estuvimos juntos fue hace exactamente 7 meses. Habíamos quedado para cenar y hablar sobre los papeles del divorcio. Terminamos en casa, en nuestra cama, tratando de recordar lo que habíamos perdido. Fue triste y hermoso al mismo tiempo. Una despedida íntima que ninguno de los dos había planeado. Al día siguiente ella me mandó un mensaje diciendo que era mejor que no nos viéramos más hasta que los abogados arreglaran todo. Que le dolía demasiado. Le respondí que la entendía y que la iba a extrañar. Los siguientes 4 meses fueron un borrón de papeles legales, división de bienes y llamadas de abogados. Todo civilizado. Yo me quedaba con la casa porque la había pagado, ella se llevaba su auto y los muebles que había comprado antes de casarnos. Sin drama, sin peleas. Un divorcio adulto y maduro. O eso creía yo. Ahora, mirándola en esa sala de juzgado con esa barriga imposible, me di cuenta de que había sido un ingenuo.
Mientras yo pensaba que estábamos terminando las cosas de manera civilizada, ella había estado planeando esto. Mi abogado, el doctor Ramírez, un hombre mayor con 30 años de experiencia, me había dicho que esta audiencia iba a ser pura formalidad. Firmar papeles, dividir lo poco que quedaba por dividir, y cada uno seguir con su vida. Habíamos preparado todo. Los términos estaban claros y acordados por ambas partes. Pero cuando vi entrar a Carolina así, supe que algo había cambiado drásticamente. El abogado de ella se levantó y se dirigió al juez. Su voz era clara y profesional, pero cada palabra que salía de su boca era como un puñal en mi estómago. Su señoría, mi clienta está embarazada de 7 meses del señor Martínez. Venimos a solicitar una modificación sustancial de los términos del divorcio original. Necesitamos establecer manutención prenatal inmediata, preparar los términos de custodia compartida para cuando nazca el menor y reconsiderar la división de bienes inmuebles. Un niño necesita estabilidad y la casa familiar sería lo más apropiado para su desarrollo. El mundo se me vino encima. Sentí que me quedé sin aire. Las palabras del abogado rebotaban en mis oídos como ecos distorsionados. Manutención. Custodia. Casa familiar. El doctor Ramírez me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Era sorpresa? ¿Decepción? ¿Me estaba juzgando por no haberle contado sobre esto? El problema era que yo mismo me estaba enterando en ese momento. El juez, un hombre de unos 60 años con bigote gris y mirada seria, levantó la vista de sus papeles y miró directamente a Carolina. Señora, entiendo que está embarazada. ¿Puede confirmar el tiempo exacto de gestación? 7 meses, su señoría. Ella respondió con una voz suave pero firme, manteniendo esa sonrisa ligeramente victoriosa. ¿Y el señor Martínez es efectivamente el padre de la criatura? Sí, su señoría. Yo quería gritar. Quería pararme y explicar que los números no cuadraban, que algo aquí estaba terriblemente mal. Pero mi abogado me puso una mano en el brazo y me susurró que mantuviera la calma. El juez se dirigió a mí. Señor Martínez, ¿tiene algo que declarar al respecto? Mi garganta estaba completamente seca. Logré articular unas pocas palabras. Su señoría, necesito tiempo para procesar esta información. No estaba al tanto del embarazo de mí, de la señora Carolina. Entiendo. Dada la naturaleza de esta nueva información, voy a suspender la audiencia por una semana. Esto dará tiempo a ambas partes para prepararse adecuadamente y presentar la documentación médica necesaria. Una semana. Tenía una semana para descifrar qué demonios estaba pasando. Cuando salimos de la sala, Carolina pasó por mi lado y me susurró algo que me quedó grabado a fuego. Espero que tengas buen abogado. Vas a necesitarlo. Y se fue, caminando lentamente, una mano en la espalda como si le costara caminar por el peso de esa barriga de 7 meses que había aparecido de la nada en mi vida. Salí de ese juzgado sintiendo que me habían atropellado. El doctor Ramírez me acompañó hasta su auto y me dijo algo que me quedó sonando la cabeza durante días. Mira, en 30 años de divorcios he visto de todo. Pero esto huele raro. Los números no cuadran y su actitud es demasiado teatral. Necesitamos investigar. ¿Investigar qué? Le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Todo. Las fechas, los lugares donde estuvo, con quién se relacionó. Si hay algo que no cuadra, lo vamos a encontrar. Esa misma tarde, sentado en mi cocina con una cerveza que no tenía ganas de tomar, saqué mi teléfono y empecé a hacer cálculos. Tengo una aplicación donde marco fechas importantes, y empecé a revisar. La última vez que Carolina y yo estuvimos juntos fue el 15 de marzo. Hoy es 20 de octubre. Son exactamente 7 meses y 5 días. Si ella está embarazada de 7 meses, la concepción habría sido a mediados de marzo. Los números cuadraban perfectamente. Demasiado perfectamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, recordando esa última noche con Carolina. Habíamos cenado en un restaurante italiano que nos gustaba, hablamos sobre los papeles del divorcio, sobre cómo íbamos a dividir las cosas. No fue una conversación fácil, pero tampoco amarga. Después fuimos a casa. No sé cómo pasó, pero terminamos abrazados en el sofá, llorando los dos. Y después pasó lo que tenía que pasar. Una despedida íntima que ninguno planeó, pero que sentimos que necesitábamos. Al día siguiente ella me escribió ese mensaje diciéndome que era mejor no vernos más. Que le dolía mucho. En ese momento pensé que se refería a la tristeza del divorcio. Ahora me preguntaba si había otra razón. ¿Y si realmente el bebé era mío? El viernes llamé al doctor Ramírez y le dije que quería contratar un investigador privado. Me recomendó a alguien de confianza,
un ex policía llamado Roberto Silva que se especializaba en casos de familia. Silva tenía unos 50 años, era bajo y fornido, con una barba gris bien cuidada. Me recibió en su oficina un lunes por la mañana. Tenía paredes llenas de diplomas y fotografías con policías, y un escritorio impecablemente ordenado. A ver, cuénteme todo desde el principio. No se deje nada afuera, por insignificante que le parezca. Le conté todo. El matrimonio, la separación, esa última noche, el embarazo sorpresa. Silva tomaba notas en una libreta vieja, asintiendo de vez en cuando. ¿Usted sospecha que el bebé no es suyo? Los números cuadran demasiado bien. Y la actitud de ella, no sé cómo explicarlo. Parecía demasiado segura de sí misma. Como si tuviera todo calculado. Entiendo. Mire, voy a ser directo con usted. Estos casos son más comunes de lo que piensa. Y generalmente, cuando una mujer aparece con un embarazo sorpresa en medio de un divorcio, hay algo más detrás. Vamos a investigar 3 cosas. Primero, con quién se relacionó su esposa durante el periodo de separación. Segundo, vamos a tratar de conseguir información médica que confirme las fechas exactas. Y tercero, vamos a revisar su actividad en redes sociales. ¿Cuánto tiempo necesita? Dame una semana. Si hay algo que encontrar, lo voy a encontrar. Los siguientes días fueron una tortura. Traté de mantenerme ocupado con el trabajo, pero mi mente siempre volvía a lo mismo. ¿Y si el bebé era mío? ¿Y si Carolina realmente había estado esperando el momento perfecto para decírmelo? ¿Y si yo era el villano en esta historia? Pero algo en mi interior me decía que no. Su actitud, su sonrisa, la manera en que había orquestado todo, algo no encajaba. El jueves de esa semana, Silva me llamó. Tenemos que vernos. Ahora. Su voz sonaba diferente. Más seria, más urgente. Llegué a su oficina en 20 minutos. Silva estaba esperándome con una carpeta gruesa sobre el escritorio y una expresión que no sabía si era de satisfacción o preocupación. Siéntese. Lo que le voy a mostrar va a cambiar todo. Abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías impresas. La primera era de Carolina saliendo de un edificio de oficinas que no reconocí, pero no estaba sola. Un hombre alto, de cabello oscuro, la tenía abrazada por la cintura. ¿Conoce a este hombre? No. Nunca lo vi en mi vida. Se llama Alejandro Morales. Trabaja en la misma empresa de contabilidad que su esposa, pero en otra sucursal. Han estado saliendo desde enero. Enero. 2 meses antes de nuestra separación oficial. Hay más. Silva pasó a la siguiente foto. Era la misma pareja, pero esta vez en lo que parecía un restaurante. Carolina se veía feliz, relajada. Más feliz de lo que la había visto en los últimos años de nuestro matrimonio. Esta foto es del 28 de febrero. Mire la fecha en la esquina inferior. Ahí estaba, impresa en pequeñas letras blancas. 28 de febrero. 2 semanas antes de nuestra última noche juntos. Pero espere, que esto se pone mejor. Silva sacó más fotos. Carolina y Alejandro entrando a un hotel, saliendo de un cine, caminando de la mano por un parque. ¿De dónde sacó estas fotos? Redes sociales. Su esposa no es muy cuidadosa con su privacidad, y Alejandro menos. Tiene todo público en su Facebook e Instagram. Mire esto. Me mostró capturas de pantalla de publicaciones de Instagram. En una, fechada el 10 de marzo, se veía a Carolina y Alejandro en una playa. Ella llevaba un vestido de baño que mostraba que definitivamente no estaba embarazada en ese momento. 10 de marzo. 5 días antes de nuestra última noche. Pero la bomba real viene ahora. Silva sacó una hoja con texto impreso. Eran mensajes de texto. ¿Cómo consiguió esto? Tengo mis métodos. Lo importante es que es información real y legal. Mire la fecha de estos mensajes. Eran conversaciones entre Carolina y su hermana Mónica. La fecha decía 20 de marzo. 5 días después de nuestra última noche. Carolina, ya está. Lo hice. Mónica, ¿en serio? ¿Crees que funcione? Carolina, los números cuadran perfecto. Y si algo sale mal, siempre está el plan B. Mónica, plan B. Carolina, Ale ya sabe cuál es su parte. Si las cosas se ponen feas, él aparece y se hace cargo. Pero mientras tanto, que pague el idiota. Leí los mensajes 3 veces antes de que mi cerebro procesara completamente lo que estaba viendo. Plan B. Ale. Alejandro. Mire esto. Silva me mostró otra captura de pantalla, esta vez de una ecografía publicada en el Facebook de Alejandro el mes pasado.
En la descripción decía, mi bebé viene en camino, con varios emojis de corazones. La ecografía mostraba una fecha. 12 de semanas de gestación en el momento de la publicación. Si esa ecografía era de septiembre, significaba que Carolina había quedado embarazada a principios de junio. 2 meses y medio después de nuestra última noche. Todo el mundo se me vino abajo y se reconstruyó al mismo tiempo. La traición, la manipulación, pero también el alivio de saber que no estaba loco. Los números no cuadraban porque no tenían que cuadrar conmigo. Hay más. Mucho más. Silva abrió otra sección de la carpeta. Registros médicos que había conseguido de manera legal a través de contactos en el sistema de salud. Fechas de consultas ginecológicas, estudios de sangre, todo apuntaba a un embarazo de 5 meses, no 7. También encontré esto. Me mostró una foto de Carolina en el cumpleaños de una amiga, fechada hace 3 semanas. En la foto se la veía claramente embarazada, pero no de 7 meses. Su barriga era considerablemente menor. ¿Entonces qué? ¿Se puso algo para verse más embarazada? Exacto. Probablemente una barriga postiza o relleno. Es más común de lo que piensa. La idea era venir al juzgado, reclamar que el bebé era suyo, conseguir la manutención y la casa, y después cuando naciera el bebé prematuro, ya habría conseguido lo que quería. ¿Y si yo pedía una prueba de paternidad? Ahí entraba el plan B. Alejandro iba a desaparecer de la escena, ella iba a admitir que se había confundido, pero para entonces ya habría conseguido modificar los términos del divorcio a su favor. Y si usted la demandaba por fraude, ella iba a alegar estado emocional alterado por el embarazo. Una estrategia perfecta. Casi. Silva sonrió por primera vez desde que había empezado la reunión. Cometió un error. Un error muy grande. Todas estas pruebas son legales y presentables en corte. Y yo ya contacté a Alejandro. ¿Habló con él? Mejor que eso. Está dispuesto a testificar. Resulta que Carolina le prometió que usted se iba a hacer cargo de todo hasta que el bebé naciera, y después él podría reconocerlo oficialmente. Le dijo que era una manera de hacer que el exmarido rico pagara por todo. El problema es que Alejandro se enamoró en serio. Quiere reconocer a su hijo desde ahora y está harto de todo este teatro. No podía creerlo. En una semana, mi mundo había pasado de la desesperación completa a una sensación de Vindicastion que no sabía cómo manejar. ¿Qué hacemos ahora? Ahora nos preparamos para la audiencia del próximo lunes. Y créame, su exesposa no va a saber que la golpeó. El lunes por la mañana llegué al juzgado con una carpeta llena de pruebas y una mezcla de nervios y expectativa que no había sentido nunca. El doctor Ramírez me había dicho que mantuviera la calma, que dejáramos que Carolina cavara su propia tumba antes de presentar nuestra evidencia. La estrategia era simple pero efectiva, dejar que ella repitiera su historia bajo juramento y después destruirla pieza por pieza. Carolina llegó 15 minutos tarde, cosa que me sorprendió porque siempre había sido puntual. Esta vez venía vestida completamente de blanco. Un vestido blanco que marcaba aún más su barriga, cabello recogido de manera inocente, y hasta una cruz pequeña en el cuello que no le había visto nunca. La imagen de la víctima embarazada. Se sentó en su lugar con una sonrisa más sutil que la semana anterior, pero igualmente confiada. Su hermana Mónica la acompañaba de nuevo, y noté que me evitaba mirarme directamente a los ojos. Su abogado se veía nervioso. Seguía acomodándose la corbata y revisando sus papeles una y otra vez. Eso me dio una pequeña esperanza de que tal vez sabía que algo no andaba bien. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era el mismo magistrado de la semana anterior, y su expresión era completamente profesional. Imposible saber qué estaba pensando. Buenos días. Estamos aquí para continuar con la audiencia de divorcio entre Carolina Mendoza y Roberto Martínez, con las nuevas circunstancias que se presentaron la semana pasada. Señora Mendoza, ¿mantiene usted su declaración anterior? Sí, su señoría. Estoy embarazada de 7 meses del señor Martínez. El juez tomó nota y se dirigió al abogado de Carolina. ¿Desea presentar alguna documentación médica que respalde esta afirmación? Por supuesto, su señoría. El abogado se acercó con una carpeta y entregó varios papeles al juez. Aquí tenemos los resultados de las consultas médicas y ecografías que confirman el estado de gestación de mi clienta. Esperé. El doctor Ramírez me había dicho que este era el momento crucial. Que dejáramos que presentaran toda su evidencia antes de mostrar la nuestra. El juez revisó los papeles durante lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron 5 minutos. Fruncía el ceño de vez en cuando, como si algo no le cuadrara. Señora Mendoza, según estos documentos médicos que presenta su abogado, hay algunas inconsistencias en las fechas. Algunas ecografías indican 20 semanas de gestación,
otras indican 28 semanas. ¿Puede explicar esta discrepancia? Carolina se puso ligeramente pálida, pero mantuvo la compostura. Los médicos a veces se equivocan con las fechas, su señoría. Lo importante es que estoy embarazada y el padre es mi exesposo. ¿Y cuándo fue la última vez que usted y el señor Martínez mantuvieron relaciones íntimas? El 15 de marzo, su señoría. El juez hizo unos cálculos rápidos en papel. Señora, si la última relación íntima fue el 15 de marzo, y hoy es 20 de octubre, eso nos da exactamente 7 meses y 5 días. Para que usted esté embarazada de 7 meses exactos, la concepción debería haber ocurrido alrededor del 20 de marzo. ¿Es correcta esta información? Sí, su señoría. Carolina respondió sin dudar, pero noté que sus manos temblaban ligeramente. Y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. El juez se recostó en su silla y miró directamente a Carolina con una expresión que no pude descifrar. Señora Mendoza, tengo aquí documentos médicos que usted presentó, pero también tengo documentación adicional que me llegó esta mañana. Según estos nuevos documentos, que parecen ser de fuentes médicas más recientes y detalladas, usted está embarazada de aproximadamente 20 semanas. ¿Podría confirmar exactamente de cuántos meses está embarazada? El silencio en la sala era ensordecedor. Pude ver cómo Carolina se puso completamente blanca. Su abogado se inclinó para susurrarle algo, pero ella lo apartó con un gesto brusco. Su señoría, los médicos, a veces hay confusiones con las fechas. Señora, esta es una corte de justicia. Le voy a preguntar una vez más, y le recuerdo que está bajo juramento. ¿De cuántos meses está embarazada exactamente? Carolina miró a su hermana, después a su abogado, y finalmente me miró a mí. En sus ojos vi algo que no había visto nunca, miedo real. 5 meses, su señoría. El murmullo en la sala fue inmediato. Hasta las personas que estaban esperando otros casos voltearon a ver qué estaba pasando. ¿Y quién es el padre de la criatura? Carolina se quebró. Literalmente se derrumbó en su silla y empezó a llorar. Pero no era la actuación de la semana anterior. Estas eran lágrimas reales de desesperación. Su señoría, yo puedo explicar. Señora, ¿quién es el padre de su bebé? Alejandro Morales. En ese momento, como en una película, la puerta de la sala se abrió y entró un hombre alto de cabello oscuro. Era el mismo de las fotos que Silva me había mostrado. Disculpe, su señoría. Soy Alejandro Morales. Vengo a reconocer la paternidad de mi hijo. El drama no podría haber sido más perfecto si lo hubiera escrito Hollywood. El juez levantó una mano para mantener el orden en la sala. Señora Mendoza, ¿reconoce usted que ha mentido bajo juramento en mi corte? Carolina no podía parar de llorar. Su abogado se levantó. Su señoría, mi clienta está obviamente en un estado emocional alterado por el embarazo. Solicito un receso para... Señor abogado, su clienta acaba de admitir perjurio en mi corte. No hay estado emocional que justifique mentir sobre paternidad para obtener beneficios económicos fraudulentos. El doctor Ramírez se levantó. Su señoría, tenemos documentación extensa que demuestra que esto fue un intento premeditado de fraude. Fotografías, mensajes de texto y testimonios que muestran que la señora Mendoza planeó esta situación para modificar los términos del divorcio a su favor. Presente esa documentación. Los siguientes 20 minutos fueron una exhibición de justicia poética. El doctor Ramírez presentó cada foto, cada mensaje, cada prueba que Silva había recopilado. Carolina no levantó la vista ni una sola vez. Su abogado trató de interrumpir varias veces, pero el juez lo silenciaba. Era evidente que esto había ido demasiado lejos para cualquier estrategia legal. Cuando terminamos de presentar toda la evidencia, el juez se tomó unos minutos para revisar todo. Señora Mendoza, en mis 25 años como magistrado, pocas veces he visto un intento de fraude tan elaborado y calculado. No solo mintió bajo juramento sobre la paternidad, sino que manipuló evidencia médica y planeó deliberadamente engañar a esta corte para obtener beneficios económicos. La sentencia fue rápida y contundente. El divorcio se ratifica bajo los términos originales acordados. El señor Martínez mantiene la propiedad de la casa. La señora Mendoza será responsable de cubrir todos los costos legales de ambas partes. Adicionalmente, enfrenta cargos por perjurio que serán trasladados a la fiscalía correspondiente. Se establece una orden de no contacto entre las partes. Carolina salió de la sala llorando, sostenida por su hermana. Su abogado se disculpó con el juez y prácticamente corrió detrás de ellas. Alejandro se acercó a mí antes de irse. Hermano, lamento todo esto. Ella me había dicho que usted era un tipo abusivo que la había dejado sin nada.
No sabía la verdad hasta que el investigador me contactó. Mi hijo va a crecer conociendo la verdad. Le agradecí y se fue. Un tipo decente atrapado en las mentiras de Carolina. 6 meses después, vendí la casa y me mudé a otra ciudad. Conseguí un trabajo mejor y una perspectiva de vida completamente nueva. Carolina tuvo que pagar una multa considerable por perjurio y hacer servicio comunitario. La orden de no contacto sigue vigente. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera investigado, si hubiera creído su historia. Probablemente estaría pagando manutención por un hijo que no es mío, viviendo en un departamento porque habría perdido mi casa, y Carolina estaría criando a su hijo con Alejandro usando mi dinero. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira cómoda. Update para los que preguntaron: Alejandro y Carolina están juntos, criando a su hijo. Según me contó Silva, se casaron el mes pasado. Aparentemente el amor puede florecer incluso después de una conspiración de fraude. Y para responder la pregunta que más me hacen, ¿la extraño? La verdad es que no. Extraño a la mujer que creí que era, pero esa mujer probablemente nunca existió realmente. Algunas veces la vida te da una segunda oportunidad de la manera más inesperada. Mi exesposa pensó que su mentira más grande iba a destruirme financieramente. Al final, fue la verdad que me salvó de una vida de engaños. Y eso, amigos, es como la sonrisa de triunfo de mi exesposa se convirtió en mi boleto a la libertad. Oigan, si esta historia les resultó tan loca como a mí vivirla, no se olviden de suscribirse a Ecos de Historia porque cada semana traemos relatos igual de increíbles que los van a dejar pegados a la pantalla. Dale like si creen que la justicia funcionó como tenía que funcionar, y cuéntenme en los comentarios si alguna vez pasaron por algo parecido o conocen a alguien que haya intentado una movida tan elaborada. Me encanta leer sus historias y siempre respondo cuando puedo.